Bien, vamos a ir con un tópico que traté hace un tiempo ya en el canal, pero que sin duda va que ni pintado para el tema de este vídeo. En la comunidad de Naruto existe el mito de que al principio del manga se usaban estrategias en los combates, mientras que en Shippuden, sobre todo más al final, ya no se usaban estrategias, siendo que las peleas pasarían de ser elaboradas estrategias de ninjas al inicio a simples choques de poderes y megazords al final. La verdad, puedo entender por qué la gente piensa esto, pues en cierto sentido la cantidad de poderes titánicos y destructivos son mucho mayores en la parte final. En la guerra ninja precisamente con el modo Biyuu, los Susanoo, los avatares de Hashirama y etc. Sin embargo, la realidad es que Naruto siempre tiene estrategias, desde el principio hasta el final, y también hay combates que son simples choques de poderes, donde gana el más fuerte al principio. Los hay en Naruto chiquito, como por ejemplo Naruto contra Sasuke o Choji contra Hirobo, donde se gana por fuerza bruta y power-ups. Vamos a poner unos ejemplos ilustrativos de peleas con estrategias al final de la serie. Por ejemplo, en la pelea contra Kaguya y el equipo 7, el equipo 7 logra sellarla gracias a una estrategia conjunta creada por Kakashi en la que incluyen un jutsu de transformación, el Amenotei Kara de Sasuke para engañar a Kaguya, el Kamui e incluso la fuerza bruta de Sakura, siendo genuinamente una buena estrategia. También tenemos el combate de Gai contra Madara, donde para encajar el combo del Sekizo, Minato traza una estrategia combinando los poderes de Lee, Kakashi e incluso Gaara. Obito Rikudo contra los Edo Hokage es una pelea totalmente estratégica donde Minato y Tobirama intercambian sus sellos del Hiraishin para poder tender una trampa y acertar el ataque contra Obito. Sobre todo también quiero destacar cuando Kakashi descubre cómo funciona el Kamui usando el cebo de Gai y Naruto, gran pelea de estrategia. En la pelea de la Alianza Ninja contra el Yubi vemos como primero Shikakunara diseña una estrategia para inmovilizar a la bestia y después Shikamaru es quien la aplica junto a Ino comandando a todos los ninjas. Por el otro lado también hay peleas sin estrategia en la primera parte, Naruto contra Haku, Rock Lee vs Gaara y muchas otras. Ojo, claro que había bastantes peleas con estrategia también al principio, no quiero decir lo contrario. Simplemente creo que el punto es que la estrategia nunca fue el elemento principal de las peleas de Naruto, sino que a veces había estrategia y otras veces había peleas más simples que eran de fuerza bruta. Pues de hecho las peleas de Naruto eran muy diversas y de muchos tipos desde el principio hasta el final. Simplemente creo que el fandom se ha hecho a la idea de que dejó de haber estrategia porque la escala de poder subió mucho, y aunque repito que al final del manga también había mucha estrategia y que realmente esta nunca fue el elemento principal de las peleas, simplemente es una percepción errónea colectiva. De hecho, creo que los combates con más estrategia se encuentran justo en la mitad del manga, ni al principio ni tampoco al final, siendo aproximadamente desde el arco de Hidan y Kakuzu hasta el final del arco de Pain, donde tenemos un montón de combates con estrategia y de los mejores bajo mi punto de vista. ¿Cuál es vuestro favorito? Por cierto, si este vídeo llega a 1000 likes, habrá otra parte adicional donde hablaremos de otros 5 mitos para desmentir. Reventad el botón de likes para que lleguemos a tener ese vídeo. Ahora vamos al siguiente mito o mentira dentro del universo de Naruto, y es que Naruto sin Kurama es débil y que solo tiene mucho chakra gracias a poseer en su interior al zorro. Bien, este mito debo desglosarlo en dos partes, por así decirlo, en la debilidad de Naruto como ninja y aparte la cantidad de chakra. Primero de todo vamos con el tema de si es débil sin Kurama. En los comentarios de mis vídeos lo he podido leer un montón de veces, como si el Hokage naranja no fuera nada y siempre hubiera perdido sin Kurama. Claramente Kurama era una de las bazas determinantes para Naruto en muchos de sus combates, pero claramente no se puede ignorar que con tan solo 12 años dominó el Rasengan en una semana, logrando derrotar a Kabuto momentáneamente, alguien del nivel de Kakashi en la primera parte. Además Naruto también lograría alterar la naturaleza y forma del Rasengan, creando el Rasen Shuriken, algo que ni genios como Kakashi o Minato lograron, siendo Naruto el primero en lograrlo y demostrando que el talento no le faltaba. Finalmente Naruto aprendió el modo sabio perfecto tras la muerte de Jiraiya y ciertamente superó a su maestro en muy poco tiempo, cuando Jiraiya en toda su vida no pudo perfeccionar el modo sabio, ni tampoco Minato. Por ello, Naruto en este sentido volvió a superar a sus antecesores, al punto de dar una batalla brutal a Pain. Naruto a este punto de sobra tenía nivel Kage, un poder muy bueno si me preguntáis, pudiendo incluso abrumar a su mitad de Kurama con una cantidad inmensa de Rasengans al mismo tiempo. Sin duda Naruto sin Kurama puede considerarse por encima de los Sannin y muchísimos Kages de la historia. Llamarlo débil es una absurdez que está totalmente desmentida.
La segunda parte de este puesto vendría a ser que hay gente que piensa que Naruto solo tiene una cantidad gigante de chakra por Kurama, siendo que esto es totalmente falso. Evidentemente Kurama es una cantidad casi infinita de chakra, por algo es la fracción más poderosa del 10 colas. Sin embargo, todas las veces que se destaca que Naruto en forma base tiene un chakra inmenso, el chakra de Kurama no entra en esa ecuación. Por poner un ejemplo, la técnica de multiclones de sombra es considerada una técnica prohibida justamente porque al dividir el chakra del usuario en tantas partes puede provocar un peligro para él mismo, incluso la muerte. Sin embargo, Naruto desde su primer combate, sin hacer uso del chakra del 9 colas, es capaz de hacer más de 1000 clones, cosa que muestra lo muy por encima que está Naruto del resto por sus reservas de chakra en estado base. Como bien explica Jiraiya en la primera vez que entrena a Naruto, este tiene dos fuentes de chakra distintas. Uno su chakra azul normal y el otro el chakra rojo que aparece de vez en cuando se enfada, como contra Haku. El propio Neji bloquea sus 64 Tenketsu cuando pelea contra él, impidiendo usar su chakra normal, a lo que el chakra de Kurama rojo aparece siendo algo totalmente diferenciado de su chakra en estado base. Por ello, todas las veces que se menciona que Naruto tiene un chakra inhumano muy por encima de los Yonis como Kakashi, se refieren a su estado base, al chakra propio que tiene Naruto y no al poder de Kurama, cosa que muchos fans de la obra aún a día de hoy ignoran. Naruto es Uzumaki, lo que le otorga un chakra mayor de lo normal, además de transmigración de Ashura como Hashirama. Evidentemente el chakra de Naruto en estado base tampoco es igual al del primer Hokage, sin embargo sí es más grande que el de la mayoría de ninjas. ¿Qué pensáis al respecto? Y bueno, ahora vamos con uno que creo que será bastante polémico, por si los demás no lo eran ya. Muchas personas en el fandom piensan que Obito quería iniciar el Tsukuyomi infinito para reencontrarse con Rin. Por supuesto, una versión falsa de ella creada en el mundo de la ilusión, donde Obito quería ser feliz reunido con su amor adolescente. Obito Uchiha claramente era un personaje traumado desde los 13 años y claramente debido a presenciar la muerte de Rin en directo, nunca pudo superarlo. Por ello tenía la idea de que el mundo real no era importante, el mundo material básicamente, y lo que realmente él debía buscar era el mundo ilusorio que Madara le había prometido hace 3000 años, un mundo donde no habría perdedores, donde no tendría que sufrir y definitivamente un mundo donde nadie tendría que afrontar la realidad. Una visión totalmente opuesta a la que tenían Naruto y Kakashi, quienes preferían vivir en un mundo real y asumir las muertes de Neji y Rin, por ejemplo. Por mucho que fuera doloroso, ellos preferían mantenerlos vivos en su corazón, como bien representa Neji en el pájaro de fuego que crea la alianza. Bien, muchas personas creen que Obito quería ingresar a esa ilusión y reencontrarse con una Rin creada por él, lo cual es falso, pero para demostrarlo vamos a ver cómo funciona realmente en Mugen Tsukuyomi. Aunque Obito sea derrotado antes que el árbol divino abra su flor y lance el genjutsu sobre la luna, Madara después sí que consigue su objetivo de dormir a todo el planeta y ponerlos bajo el influjo de su poder, siendo todos los seres vivos con chakra apresados por las raíces del Shinju y puestos a dormir, con el Rinnegan reflejado en sus ojos, siendo Madara el único humano que debería quedar libre, pues la ilusión es lanzada por él mismo, como hizo Kaguya en el pasado. Unos cuantos capítulos antes de usar el macro genjutsu, él mismo menciona que quedará como el único humano sobre la Tierra con el chakra más poderoso, mientras que todos los demás duermen en un sueño eterno donde serán felices, pues ese era el verdadero objetivo del Mugen Tsukuyomi, tanto por parte de Obito como Madara. Por tanto, si por casualidad Obito tenía éxito y lograba lanzar el genjutsu a tiempo, se puede asegurar que él tampoco iba a quedarse dormido y tal y como dice Madara, iba a ser el único humano con el chakra más poderoso sobre la Tierra. Ergo, Obito no se iba a reunir con Rin. Ojo, no estoy diciendo que Obito no hiciera todo eso por Rin, pues de hecho el motivo sí era ella, sino que no lo hacía por sí mismo, sino por los demás. Pues él pensaba que ese mundo real que había creado el corrupto sistema de ninjas no tenía valor y que solo el mundo de la ilusión podía traer la felicidad al mundo. Precisamente por ello, a Obito no le importaba cargarse a las personas si era necesario para lograr su objetivo. Por ello, el motivo de lo que hacía sí era Rin, pero no era que él se fuera a reunir con ella, que es muy distinto. Irónicamente, se la encontró en el mundo real después de morir. Bien, continuamos con algo que yo mismo pregunté hace poco en la sección de comunidad de mi canal. Básicamente el hecho de que la gente diga que Shikamaru es el mejor amigo de Naruto, en lugar de Sasuke como se dice en el propio manga. Bien, creo que este punto más que desmentir un mito sería más bien dar mi opinión, aunque os recuerdo que mi opinión es la representación de Itachi en la Tierra, pues yo soy su profeta.
Bien, muchos argumentan eso, pues Shikamaru era amigo de Naruto antes incluso que Sasuke. Además, por supuesto, que el Nara no tenía los arranques emocionales de adolescente como el Uchiha. Claramente era mejor amigo en general, pues Sasuke es un pésimo amigo y creo que hablo por todos al decir que nadie querría un amigo como él. Evidentemente esto es cierto, todos preferiríamos tener a un amigo como Shikamaru que está en las buenas, en las malas, te ayuda, es inteligente y siempre está ahí. Sin embargo, no podemos olvidar una cosa. Quien es el mejor amigo de alguien está sujeto totalmente a la subjetividad de esa misma persona. Nadie te puede decir quién es tu mejor amigo y Naruto claramente repite durante todo el manga que este es Sasuke. Básicamente, aunque Shikamaru siempre estuviera ahí junto a Kiba y Choji durante la academia, Naruto siempre estaba solo e incluso cuando jugaba en el parque, Shikamaru se iba con los demás. Claramente su amistad no iba mucho más allá que compañeros de clase y poco más. Al menos durante esos años. Por el contrario, Naruto y Sasuke se veían en el puerto desde pequeños, se lanzaban miradas y ambos sabían que el otro estaba solo sin padres, siendo uno el reflejo del otro, hasta que ambos ingresaron en el equipo 7 con la historia que ya todos conocemos. Naruto y Sasuke se identifican el uno con el otro, competían en la academia y todo ese tipo de cosas, lo cual claramente les hizo tener una conexión que no tenían con otros niños. Y repito, si alguien te dice que su mejor amigo es alguien, no puedes decirle que es otro a pesar de que les des argumentos de que uno lo trata mejor. Finalmente, decir que el mejor amigo de alguien suele implicar reciprocidad, es decir, que sea bidireccional. En este caso, Shikamaru dice explícitamente que Choji es su mejor amigo y viceversa, no Naruto. Por ello, claramente, este punto queda desmentido. Entiendo lo que dice la gente, pero simplemente no es cierto. Shikamaru no es el mejor amigo de Naruto, este es Sasuke. El mejor amigo de Shikamaru es Choji y viceversa. Y ahora seguimos con otro punto polémico, las personas que dicen que el Chidori y el Raikiri son técnicas diferentes. Sí, esto es un mito y lo voy a desmentir. La realidad es que el Raikiri, el cortador de relámpagos en español latino o relámpagos cortantes en castellano, son simplemente un apodo para el Chidori, la técnica que Kakashi inventó de adolescente y que posteriormente aprendieron tanto Sasuke como Sarada. Los argumentos típicamente usados para decir que el Chidori y el Raikiri son jutsus distintos son dos y bastante fácilmente desmentibles. El primer argumento comúnmente utilizado es que el primer libro de datos clasifica el Chidori de Sasuke como un jutsu de rango A, mientras que califica el Raikiri de Kakashi como uno de rango S, es decir, superior. Sin embargo, ese mismo databook menciona que cuando Kakashi usa el Chidori también puede ser llamado Raikiri, lo cual indica que es la misma técnica con un apodo diferente. Y si los coloca en rangos distintos es porque claramente Kakashi, siendo un Jonin de élite, es mucho más peligroso que Sasuke cuando tenía 12 años usando la misma técnica, lo cual es lógico. De hecho, el mismo manga de Naruto, en el capítulo 114 para ser exactos, desmiente que sean jutsus diferentes. Ahora estaréis viendo la imagen. Kakashi dice que el Chidori también puede ser llamado Raikiri, después Gai dice que es un apodo y un nombre formal para el Chidori. Literalmente la respuesta está en el propio manga, tanto en la traducción en inglés o español. Si Kakashi le cambió el nombre es porque en una ocasión partió un rayo con el Chidori, de ahí llamarlo cortador de relámpagos. Y si el cambio de nombre viene de una anécdota, claramente no puede ser una técnica diferente. De hecho, también se dice que el Raikiri es la única técnica que Kakashi ha creado él mismo y no ha copiado. Si el Raikiri y el Chidori fueran técnicas diferentes, hubiera creado dos técnicas y no se diría que es la única técnica original de Kakashi. Ahora bien, el segundo argumento que la gente utiliza para decir que son diferentes es que el Raikiri es una concentración mayor de chakra que el Chidori en la palma de la mano con una forma más estable. Pero respetuosamente os digo que en ningún material canónico, oficial o lo que sea se dice eso. Si alguien cree que puede rebatirme, que me enseñe dónde se hace esa diferenciación, en el anime, en el manga o lo que sea, porque nunca se dice y es imposible que lo encontréis, porque esa parte simplemente es algo inventado por los fans. Además, si fuera porque el Raikiri es más potente, Sasuke debería de usar el Raikiri a partir de Shippuden, pues claramente su Chidori es más poderoso que el Raikiri de Kakashi a partir de cierto punto. Incluso Sasuke destruye un meteorito y lo sigue llamando Chidori.
Simplemente Sasuke lo llama de una forma y Kakashi, por su anécdota, le puso un apodo, y el propio manga en el capítulo 114 lo dice, es un apodo y la técnica puede ser llamada de ambas formas, cosa que, repito, también respalda el libro de datos. Es muy típico escuchar en el fandom de Naruto que Obito le tenía miedo a Itachi, pues en varias ocasiones hubo encuentros y referencias entre ambos donde reconocían el poder del otro y que básicamente eran peligrosos entre sí. En este caso yo entiendo la confusión que pueda haber y que se haya generado esta idea de que Obito le tenía miedo, pues Obito menciona que no iba a atacar con Konoha hasta que Itachi hubiera muerto. En otro momento Tobi también dice que si Itachi hubiera conocido sus planes verdaderos respecto a Sasuke, este lo hubiera matado con el Amaterasu. Incluso en la sexta película de Naruto Shippuden, Road to Ninja, Itachi en un momento está a punto de atacar a Tobi con el Amaterasu y este se escapa alegando que sería un incordio tener que enfrentarlo. Por esos puntos precisamente puedo comprender que hay gente que puede tener creencias como que Itachi podría con Obito y que este le tenía miedo, pero ahora os explico por qué esto no es real. Primero de todo, el Amaterasu no era tan peligroso para Tobi, literalmente vimos cómo fue capaz de evitarlo cuando Sasuke se lo lanzó inconscientemente porque Itachi había implantado la técnica en él. Obito se sorprendió por unos instantes, pero en cuestión de segundos ya se había recuperado y había logrado evitarlo de alguna manera. Puede que lo hiciera gracias a la intangibilidad del Kamui o con el Izanagi, pero sea como sea, el Amaterasu de Itachi no era realmente tan peligroso para él, lo vimos en directo. Por otro lado, en cuanto al resto de habilidades de Tobi e Itachi, no veo por qué Obito tendría que temer a alguien que no es necesariamente más fuerte que él. Mirad, yo creo que un combate entre Tobi de la máscara naranja e Itachi estaría bastante igualado, ambos tendrían posibilidades e incluso si Obito ganara, sería un combate cuanto menos peligroso y difícil. Sin embargo, no por ello Obito tendría miedo, pues ha mostrado poder pelear contra rivales mucho más poderosos y numerosos sin tener miedo. Por ejemplo, usando el Kamui, Obito pelea al mismo tiempo contra Naruto modo Biju, Killer Bee, Kakashi y Gai al mismo tiempo, y en ningún momento tiene nada de miedo ni nada parecido. Incluso pelea tan confiado que no es capaz de asimilar que pudiera estar siquiera sudando. Obito también habla con irreverencia a alguien como Madara Uchiha, quien sin dudas es mucho más peligroso que Itachi. Incluso si Itachi pudiera suponer un riesgo para los planes de Obito, que hasta cierto punto si era una piedra en el zapato, Obito podría haber mandado a Pain, Kisame y el resto de Akatsuki a asesinar a Itachi por traidor a la organización. Por muy brillante que Itachi fuera, no tendría nada que hacer si Tobi lo decidiera ejecutar. Obito e Itachi se tenían respeto mutuo porque ambos eran relativamente peligrosos, pero en ningún momento Obito tuvo miedo. Además, Obito dejó que todo sucediera como sucedió, precisamente porque quería manipular a Sasuke después. A sabiendas que Itachi se iba a dejar matar por su hermano, tiene sentido que esperara a que ocurriera esto para invadir Konoha con Pain y manipular a Sasuke después. En resumen, Obito nunca le tuvo miedo a Itachi, esto es falso. En la segunda mentira tenemos que volver casi al punto de partida de la serie, donde Neji Hyuga tuvo un famoso discurso sobre el destino que con los años ha sido muy polémico en el fandom. Aquí hay que hacer muchos matices porque realmente Neji tiene algo de razón, pero a la vez no. El destino no lo es todo en Naruto, aunque Neji en ciertas cosas sí que tiene razón. En este combate Neji llama fracasado a Naruto diciendo que el destino lo es todo y que solo unos pocos elegidos pueden llegar a ser Hokage, y que Naruto no es uno de ellos, dando por hecho que no puede ganar ni al propio Neji, quien tiene la bendición genética por ser miembro del clan Hyuga. Neji sin embargo desconocía que Naruto fuera del clan Uzumaki, uno de los clanes más poderosos de la historia, hijo del cuarto Hokage, Jinchuriki de la bestia de colas más poderosa de todas, reencarnación del hijo del sabio de los 6 caminos y el chico de la profecía de un sapo oráculo ancestral. Literalmente, Neji tenía razón, solo que desconocía quién estaba en desventaja frente a quién. Pues Naruto era el prota chetado con plot armor y que sí o sí tenía que ganar. Sin embargo, Neji no tenía razón, pues en el mundo de Naruto el destino no está sellado. Naruto demuestra esto al final de la cuarta Gran Guerra Ninja, pues supuestamente él estaba destinado a matar a Sasuke y que las transmigraciones de Indra y Asura continuaran peleando eternamente. Sin embargo, Naruto consigue sacar a Sasuke de la maldición del odio y romper el destino de los hermanos Indra y Asura. Por tanto, el destino en el mundo de Naruto no es algo fijo, Naruto pudo cambiarlo.
Mucha gente también afirma que Kishi cambió su mensaje, pues en un principio Naruto era un tipo que se esforzaba y era un inútil, pero tampoco es el propio mensaje de la obra, pues Naruto derrota a Neji con el chakra del Kyuubi. Aunque en esa época no se supiera que era la reencarnación de Ashura, ese mismo combate deja implícito que Naruto gana por tener un monstruo de chakra en su interior y no por el esfuerzo. ¿Me entendéis, verdad? Ni siquiera en ese combate es como dicen ciertos fans. Continuando con el siguiente punto, vamos con un tema que se sale de lo que es el argumento de la serie. No vamos a hablar de personajes, poderes o poder del guión, sino que la propia producción y del equipo del manga. Muchos habréis oído que el manga de Boruto está hecho entre dos personas, Kishimoto escribe la historia, mientras que Ikemoto se ocupa del apartado artístico, y que aún solo sacando un capítulo al mes, Ikemoto tiene muy mal dibujo, comparado con Kishimoto, quien sacaba un capítulo semanal y se ocupaba tanto de la historia como del arte en la época de Naruto. Esta comparación entre los artes de Kishimoto e Ikemoto es bastante injusta. Te puede gustar más o menos cómo dibuja Ikemoto, es respetable que a alguien no le guste, pero está feo mentir y usar falacias para desacreditar el trabajo de un mangaka. Para empezar, Kishimoto no dibujaba solo cuando se publicaba Naruto, sino que durante toda su historia tuvo hasta 12 ayudantes en total durante todo el transcurso, no al mismo tiempo, pero vaya, que eran entre varios. El propio Ikemoto, dibujante de Boruto, fue uno de los ayudantes de Kishimoto durante todo el manga. Era quien se ocupaba de hacer dibujos de los fondos, edificios y personas que salían atrás. Si prestáis atención podréis notar que los NPC que salen atrás siempre tienen el estilo del arte de Boruto. Por tanto, ahora Ikemoto con su manga mensual de Boruto sí se está encargando completamente solo de hacerlo todo, algo más de 40 páginas al mes. Pero repito, él solo. Por tanto, esa comparación de que Kishi lo hacía mejor estando solo es falsa. Kishi tenía varios ayudantes mientras que Ikemoto lo hace solo. Como mínimo creo que no deben decirse mentiras, pero además hay que guardar respeto al trabajo de Ikemoto, nos guste más o menos. Yo admito que el arte de Kishimoto me gusta muchísimo más, pero vaya, eso ya es cuestión de gustos y de cada quien. Otra falacia súper típica del fandom, volviendo ahora sí al tema de los niveles de poder, es quién es más fuerte que quién. Es decir, Jiraiya hubiera podido contra Itachi y Kisame en Pueblo Tanzaku cuando se encontraron y que por eso huyeron de él. El mismo Itachi dijo que probablemente ni siquiera los dos juntos hubieran podido ganar y que morirían los tres en el mejor de los casos, lo que podría dar a pensar que Jiraiya era mucho más fuerte que estos dos individualmente. En dicha escena Itachi incluso menciona que si más compañeros llegaran tampoco lo tendría claro, y que nombres como los del clan Uchiha o los 7 espadachines ninja se quedan muy pequeños en comparación a los de los Sannin. Si tomamos textual todo lo que dice Itachi, creo que podría ser súper evidente que Jiraiya se los folla a los dos. Sin embargo, creo que si hemos llegado a ver todo el manga, las palabras de Itachi podrían carecer de sentido. Primero de todo, ¿cómo es posible que el sobrenombre de los Uchiha palidezca en comparación al de los Sannin si la mayoría de los Uchiha que hemos conocido en el manga barren el piso con ellos? Los Sannin son 3 ninjas de nivel Kage que son poderosos, pero creo que habiendo conocido ninjas como Shisui, Obito, Sasuke, Fugaku o Madara, el sobrenombre Uchiha queda muy alto. Como sea, Itachi y Kisame muestran sus habilidades durante la etapa de Shippuden y vemos por ejemplo Kisame es muy poderoso al punto de poner contra las cuerdas a Killer Bee con el poder controlado de su bestia con colas. Literalmente Kisame es una bestia. Por otro lado, Itachi es el mangaka, como se suele decir en los memes, teniendo habilidades rotísimas como la espada y el escudo, Izanami y 1000 cosas más, siendo sin dudas el favorito del autor. Es inverosímil pensar que Jiraiya podría en un 2 vs 1 contra ellos dos, cuando incluso individualmente es debatible que pudiera con Itachi y Kisame. Entonces, ¿por qué Itachi dijo esto del poder de Jiraiya? Bueno, teniendo en cuenta que más adelante se revelaría que Itachi en realidad era un espía de Akatsuki y que velaba por el bienestar de Konoha, tiene sentido que no quisiera pelear en serio contra uno de los ninjas más importantes de esta. Además que obviamente Jiraiya sí es poderoso como para poner en peligro la vida de Itachi. Enfrentarlo sería un acto estúpido y sin sentido, cuando Itachi solo había ido a Konoha con la intención de hacer saber a Danzo que aún vigilaba la aldea incluso tras la muerte de Hiruzen y que no le pusiera la mano encima a Sasuke. Desconozco el motivo exacto por el que Itachi dijo que ambos morirían realmente, puede que incluso se deba a que Kishimoto no tenía todo absolutamente pensado para ese momento y ya está. Más adelante chetó a los Uchiha e incluso a Kisame, porque era conveniente para la obra en las circunstancias y ya. Entonces las palabras pierden sentido en cierta manera. Aunque como he dicho, tiene justificación en el guión, pues Itachi era el Hokage de las sombras y era un ninja de Konoha, así que bueno.
¿Realmente Kishimoto hizo tan roto a Madara que no sabía cómo matarlo? En el pasado ya traté este tema con un vídeo individual que podéis ver y os lo recomiendo, pues allí me tomo el tiempo necesario para dar argumentos, pero aquí lo voy a volver a explicar. Primero de todo, muchos alegan que Kishimoto en una entrevista llegó a comentar que no sabía cómo matar a Madara. Después de hacer un breve repaso entre las entrevistas que Kishi dio desde el año 2012, año donde apareció Madara por primera vez, realmente no encontramos ninguna en la que Kishimoto diga tal cosa. Supuestamente es en la entrevista de la Jam Festa del año 2014, pero no hay ni rastro de esa pregunta. Por tanto, el argumento de que el propio Kishimoto admitió que no sabía cómo matar a Madara es mentira y pura desinformación. En cuyo caso, como estoy seguro de que me van a salir los listillos en los comentarios, os reto a encontrar dicha entrevista si queréis demostrar que estoy equivocado. Os doy la oportunidad de demostrarlo, aunque no vais a poder, pues Kishimoto nunca dijo tal cosa. Bien, ahora muchos me vais a decir que entonces, ¿por qué Kishimoto sacó a Madara del manga de esa forma para meter a Kaguya como villano final? Primero de todo, la introducción de Kaguya puede explicarse de manera muy sencilla. Simplemente Kishi metió a los Otsutsuki para poder hacer una secuela donde los aliens fueran los villanos principales. Y sí, estoy hablando de Boruto. Os puede gustar más o menos, pero es evidente que Kishimoto metió a Kaguya al final para tener a los Otsutsuki disponibles para Boruto. Además, ¿qué sentido tendría si Kishimoto no sabe cómo matar a Madara meter a un villano aún más poderoso que él? Lo siento chicos, Kaguya es más poderosa que Madara Rikudo con 3 ojos, y esto es un hecho. No solo Sakura menciona que sus niveles de chakra son mayores a los de Madara, sino que además durante el combate con Kaguya, Naruto y Sasuke lo pasan muy mal. Si no llega a ser por el power up de Kakashi con los 2 Mangekyo, la ayuda de Obito para que Sasuke escapara de la dimensión, o finalmente la ayuda de Sakura prestando su chakra, Kaguya hubiera ganado el combate a Naruto y Sasuke si estuvieran solos. Por el contrario, Naruto y Sasuke después del power up de Rikudo estaban igualados con Madara. Esto se puede ver cuando destruyen los Chibaku Tensei con mucha facilidad y cuando el Kage Bushin de Naruto retiene a los 4 limbos de Madara. Kishimoto en todo momento trató de hacer ver a Madara Rikudo empatado con Naruto y Sasuke, mientras que a Kaguya la hizo ver bastante superior a Naruto y Sasuke. Como he dicho, sin Kakashi, Obito y Sakura, el equipo 7 no hubiera podido sellar a la diosa conejo. Además, fácilmente se me ocurre un par de maneras con las que hubieran podido derrotar a Madara, si este hubiera sido el villano final. Primero de todo con el Chibaku Tensei de los 6 caminos, de igual forma que derrotaron a Kaguya. Os recuerdo que en un principio Hagoromo les dio esta habilidad a Naruto y Sasuke para que sellaran a Madara, no a Kaguya. Al final solo acabaron sellando a Kaguya por las circunstancias. Hubieran tenido que esperar a que el tiempo limitado del limbo acabase para que Madara no pudiera sustituirse por uno de sus clones y sellarlo, tal y como hicieron con Kaguya. Por otro lado, también se me ocurre que podrían haberlo despojado del poder de los 9 Biyus para derrotarlo, quitándole su poder y su inmortalidad, de manera similar a como le hicieron con Obito y Jinchuriki, con un tira y afloja de chakra. Ninguna de las dos ideas es descabellada, ya que la vimos en acción tanto con Obito como con Kaguya, siendo Obito más débil que Madara, pero Kaguya al mismo tiempo más poderosa. Ambas opciones eran factibles. Además, siento deciros esto, pero aparte de Kaguya ya han aparecido personajes más poderosos que Madara en la franquicia de Naruto Boruto. Tanto Ishiki como Code, sin limitador, son personajes que fácilmente podrían derrotar a Madara Rikudo y estos mismos también han sido derrotados, de hecho. Tan solo es cuestión de dejar de ser fanboys de Madara y de aceptar que Kishimoto pudo matarlo cuando quería y que lo de que no sabía cómo hacerlo era una invención de los fans porque endiosan al personaje. Es algo similar a lo que ocurre con el personaje de Itachi en el fandom. Una cosa que me ha llamado la atención es que popularmente se habla de una época en Naruto donde las armas ninja funcionaban, aludiendo más o menos a la primera mitad de la serie e incluso a Naruto chiquito, dando a entender que al final, cuando la escala de poder está llena de Megazords, ya no funcionan los kunais y ese tipo de armas. Básicamente es lo mismo que cuando la gente dice que antes había estrategias, pero al final no. La realidad es que las armas ninja como kunai, shuriken y demás nunca han sido determinantes en los combates, siempre han estado en segundo plano incluso cuando la serie estaba en sus inicios.
¿Acaso personajes como Orochimaru o Gaara recibieron mucho daño o heridas fatales por kunais? De hecho, todo lo contrario, siempre sirvieron de distracción y estas armas nunca ganaban combates. Mirad a Tenten, sus técnicas se basan exclusivamente en ello y fue derrotada fuera de cámaras por Temari en el manga. Kishimoto nunca les dio gran importancia. El único momento así de principio que me viene a la mente donde armas ninja han marcado la diferencia es cuando Haku casi mata a Sasuke con sus agujas. Pero lo demás ni siquiera en la primera parte fueron especialmente poderosas, ni que fueran las tejas shuriken que lanza Hiruzen. Los demás combates se resolvían con un golpe poderoso, un Rasengan o lo que sea. Las armas solo estaban de por medio para alguna estrategia, como siempre, alguna distracción, pero eran secundarias. Además, si nos ponemos a mirar al final, sí tenemos escenas donde Kakashi lanza un kunai con Raiton o atraviesa el corazón de Obito con uno de ellos, o Sasuke e Itachi lanzan shurikens entre sí, e incluso en la guerra ninja ambos eran buenos lanzándolos y lo siguen haciendo, como cuando Itachi dejó ciego a las invocaciones de Nagato, por ejemplo. Muchas de las escenas de Naruto chiquito donde Sasuke usa alambres de metal para inmovilizar a Naruto en su pelea final, etc., eran añadidos del anime que no aparecían en el manga. Además, estos añadidos también salen en Shippuden al final. Por ejemplo, Sasuke los usa en la primera parte de su combate contra Naruto. Simplemente este tipo de herramientas nunca fueron súper importantes, pero hay gente que habla de la época donde los kunai servían, cuando esta época nunca existió. Incluso en Boruto siguen lanzándose shurikens y cosas así, incluso a Ishiki Otsutsuki. Por ello, en el material más actual del manga, donde la escala de poder está más arriba, siguen apareciendo como distracción o elementos de poca importancia. Incluso son súper importantes en todos los jutsus de Boruto, pues los combina con el Hiraishin. Por ello, lo de que las armas antes servían y al final no deja de ser un mito, una percepción más que una realidad. Siempre ha habido un uso moderado y poco relevante de ellas. Ahora quiero desmentir una creencia popular que estaba muy extendida hace años, aunque ahora no tanto, que las habilidades básicas de todos los Mangekyous eran Tsukuyomi y Amaterasu, y así se conseguía el Susanoo. Esta creencia viene básicamente de que Itachi, cuando usó el Susanoo por primera vez en su combate contra Sasuke, menciona que una vez obtuvo Tsukuyomi y Amaterasu apareció una tercera técnica, haciendo referencia al gigante espiritual de chakra. Desde ese entonces muchos interpretaron que todos los Uchiha que pudieran usar el Susanoo podían usar Tsukuyomi y Amaterasu, pues las palabras de Itachi daban a entenderlo. Por ello, tanto Madara como Obito potencialmente también podrían usar estas habilidades. La realidad es que no, Itachi desde el principio del manga fue el primer Uchiha en mostrar un Mangekyo con sus habilidades completas y este hablaba en su caso personal. Básicamente viene a decir que una vez aprendió a usar las dos habilidades, apareció una tercera. Quien aclara esto es el propio Sasuke en la reunión de los 5 Kage cuando se enfrenta a un montón de ninjas como Gaara, Darui o Temari y utiliza por primera vez la mitad superior del Susanoo de forma completa para defenderse. Sasuke menciona que el Susanoo es el tercer poder que aparece en todo usuario del Mangekyo que controle el poder de sus dos ojos, sin especificar que sean Tsukuyomi y Amaterasu. Con Kakashi dos Mangekyo se confirma, pues este personaje reúne por primera vez los poderes oculares de Obito usando los dos tipos de Kamui, siendo capaz de acceder al Susanoo perfecto instantáneamente. Por ello podemos sacar en claro que cuando Itachi dijo que logró el Susanoo con Tsukuyomi y Amaterasu, solo hablaba de su caso particular y que esto no significa que los demás también puedan usar estas habilidades, pues estas son las únicas de los ojos de Itachi a priori, como bien aclara Sasuke en la reunión de los 5 Kage. ¿Cómo veis esto? ¿Alguna vez habéis creído en este mito que se decía en el fandom? Ahora quiero comentar brevemente también la creencia de que Kakashi copió el Rasengan, la técnica de Minato. Muchas personas, por lo que he visto en los comentarios, piensan que Kakashi, al ser un ninja conocido por copiar, pudo acceder a la técnica de su maestro Minato gracias a ello, la capacidad del Sharingan de replicar técnicas. Esto no es para nada así, pues primero de todo el hecho de ver una técnica no otorga al usuario del Sharingan la capacidad instantánea de poder copiar un jutsu. Por poner un ejemplo, Kakashi puede copiar los clones de agua o el dragón de agua de Zabuza precisamente porque ya es un maestro en el manejo del elemento agua desde antes, no es que adquiera esa capacidad solo con verla. Por ello, Kakashi, a pesar de ver un Rasengan con su Sharingan, no podría simplemente copiarlo sin antes aprenderlo.
De hecho, y aquí viene el punto más importante de este argumento, Kakashi aprendió el Rasengan antes incluso de tener el Sharingan, pues recordemos que Kakashi creó el Chidori intentando añadir la naturaleza rayo al Rasengan. Sin embargo, no pudo crear un Raikon Rasengan, pues no podía manipular la forma y la naturaleza del chakra al mismo tiempo creando esa esfera de Rasengan, dando como resultado la creación accidental de lo que sería su técnica insignia, el Chidori. Por ello, si en la misión del Puente Kanabi ya tenía el Chidori creado, también sabía el Rasengan desde antes, siendo su aprendizaje del Rasengan previo a recibir el Sharingan de Obito. Por ello, desmiento que Kakashi copiara el Rasengan, sino que seguramente lo aprendió de su maestro Minato. Ahora vamos con una que trata sobre el segundo Hokage Tobirama Senju, más bien sobre su muerte. Una creencia popular en el fandom es que Kinkaku y Ginkaku mataron al segundo Hokage, pero que este también se los llevó por delante, es decir, que los hermanos Oro y Plata murieron tras esta pelea con Tobirama. Es verdad que es un suceso difuso que no se explica bien en el manga, pero la realidad es que Kinkaku y Ginkaku junto a su escuadrón sobrevivieron después de esta pelea, pues ellos conocieron al tercer Raikage. Os recuerdo que la emboscada a Tobirama y su equipo fue aprovechando una reunión entre este y el segundo Raikage, el cual no murió en ese encuentro al menos de forma canónica. Como sea, si Kinkaku y Ginkaku hubieran muerto en ese combate, nunca hubieran conocido quién fue el sucesor del segundo Raikage, es decir, el tercer Raikage, pues ellos al ser resucitados y ver el brazo de Darui con el tatuaje del rayo negro, mencionan que es la marca que el tercer Raikage pone a los alumnos que aprenden a utilizar el rayo negro. Por tanto, los hermanos Oro y Plata sobrevivieron a esa pelea. Pero el mito no termina aquí, pues la gente cree que ellos se cargaron a Tobirama y ya, que lo mataron. Pero la realidad es que Tobirama no murió en ese combate tal cual, sino que al parecer logró huir del combate de alguna forma, pues Tsunade dice que dejaron medio muerto al segundo Hokage, dando a entender que posiblemente volvió con sus tropas o quizás incluso a Konoha, pero que después murió a causa de las heridas que tenía. La verdad es que es un suceso difuso como he dicho al principio, pero las menciones dentro del canon indican que ni los hermanos murieron por el combate y que Tobirama al menos tardó un poco en morirse. ¿Os sabíais este dato? Pasando ya al siguiente puesto, tenemos una creencia popular que está grabada a fuego en la mente de muchos fans, y es básicamente que solamente Killer Bee y Yagura, junto a Hashirama y Madara, habían controlado el poder de un Biyuu completamente en la historia. Esto es algo que dice Danzo en la reunión de los 5 Kage, lo cual por algún motivo que desconozco mucha gente toma como una verdad absoluta, como un dato inamovible. La propia serie antes de ese suceso incluso nos había mostrado a Yugito transformarse en el Dos Colas y pelear usando el poder de su Biyuu a voluntad, pero la gente dice que es un error que Roshi y Han, los dos Jinchurikis de la roca, puedan transformarse en Biyuu y lanzar una Biyudama, como se vio en el Minato Gaiden del 2023. Sin embargo, en el propio manga original, cuando Naruto peleaba contra Tobi y los Biyus, este creó su vínculo completo con Kurama, pudiendo pasar a una nueva dimensión donde se encontraban todos los Biyus y sus Jinchurikis, como Yagura, Han, Yugito o Fu, entre otros. Kurama menciona que una vez teniendo un vínculo completo con el Biyuu se puede acceder a esa dimensión, a la que ni siquiera Tobi puede acceder. Por ello, que Yagura, Yugito, Roshi y todos los demás estuvieran en esa dimensión reunidos incluso antes de que Naruto hubiera completado su vínculo con Kurama, conversando, implica que estos tenían control completo de sus bestias e incluso un vínculo real. Igual ellos no se llevaban tan bien como Naruto y Kurama al final, sin embargo está claro que sus Biyuu les permitían usar todo su poder, pues también se dice al final que concretamente Kurama era el Biyuu más testarudo y que más rencor tenía a los humanos. Por ello, tiene sentido que los demás Jinchuriki accedieran más fácilmente al poder completo de sus bestias con cola. De esta forma, la frase que dice Danzo no es cierta, quizás simplemente este hablaba desde su conocimiento, lo cual no debe tomarse como una verdad absoluta en el manga. También es lógico que Danzo pensara que Yagura y Killer Bee fueran los únicos, puesto que estos eran ninjas bastante famosos, pues Yagura por un lado llegó a ser Mitsukage y Killer Bee era el hermano del Raikage. También en el manga Kakashi dice que el Rinnegan es un cuento de hadas y que solo existen las leyendas, y luego resulta que sí existe en realidad. Por ello no hay que tomar muy en cuenta las palabras de Danzo, pues Kishimoto dejó bastante claro que los demás Jinchuriki también eran perfectos, accediendo a esa dimensión exclusiva de los Biyus y portadores con un vínculo perfecto. En el anime también vimos incluso a Utakata usar su poder con bastante libertad contra Pain.
Por ello se puede decir que los únicos que no controlaban el poder de Subiyu en totalidad eran Naruto y Gaara, de la alineación que conocimos en el manga. Continuamos con otro mito que he oído muchas veces, y es que Itachi era espía de Jiraiya, el informante que le pasaba todos los datos que este conseguía sobre Akatsuki. Esto se puede decir que es una teoría bastante extendida en el fandom, la cual puede llegar a tener hasta cierto sentido si uno lo piensa. Por un lado tenemos que Jiraiya siempre conseguía información acerca de las reuniones, ubicación de Pain y ese tipo de cosas, y por el otro lado tenemos a Itachi, quien era un agente doble en una misión que le había encomendado el tercer Hokage para pasar información a la aldea. Por ello, en ese sentido, podría tener bastante, respaldo. Sin embargo, la realidad es que no hay una sola mención canónica que sugiera que Itachi le pasaba información a Jiraiya. En ningún material hay nada parecido a esto. Pero además simplemente es mentira y os lo demuestro. Para ello solo tenemos que ir a Naruto chiquito, el momento donde Jiraiya se encuentra con Itachi y Kisame en un hotel e intenta atrapar al mejor dúo de Akatsuki. Jiraiya claramente intenta atrapar a los dos en el estómago del sapo Iwagama, de este modo matándolos, y por poco los Akatsuki no lo cuentan. Sin embargo, el Amaterasu de Itachi abre un boquete en el estómago del sapo y logran salir. Jiraiya incluso tiene diálogos internos sorprendido de que sean tan fuertes y hayan logrado escapar. Por ello, si Kishimoto nos muestra sus propios pensamientos, no hay dudas de que Itachi no era el informante de Jiraiya. Este mito de que Itachi era el informante básicamente nace de que está muy mal ejecutado el hecho de que Itachi sea un agente doble, porque nunca se sabe a quién le daba la información ni cómo protegía a Konoha realmente, desde su posición. Entonces la gente aprovecha ese vacío diciendo que era Itachi quien le pasaba la información a Jiraiya, aunque es mentira y simplemente no encaja con lo que se ve en el manga. Pero repito, esto no es así, es solo una teoría y además el propio manga lo desmiente. Seguimos con un tema del que también he hablado una vez. La gente piensa que Masashi Kishimoto es el escritor de Boruto, o que alguna vez lo ha sido, y la verdad es que Kishimoto desde el 2015 no está detrás de ningún proyecto en toda esta franquicia de ninjas, a excepción del Minato Gaiden del 2023, que fue solamente un one shot por el 20 aniversario de la serie. El escritor de Boruto, desde el año 2016 que se empezó a publicar hasta el 2020, los 4 primeros años del manga, fue Ukio Kodachi, quien también escribió en gran medida la película de Boruto The Movie. Él fue el autor intelectual de Boruto durante sus primeros años, mientras Ikemoto era el dibujante y Kishimoto tan solo ponía su firma. La gente piensa que Kishimoto es el autor porque en el año 2020 nos la colaron diciendo que el autor original de Naruto, Masashi Kishimoto, volvía a la escritura del manga de Boruto después del fracaso de Samurai 8. Sin embargo, tras la entrevista en Francia que se hizo en el año 2024, se confirmó que Ikemoto ahora no solo dibuja, sino que también es quien se encarga del guión del manga desde hace 5 años. Kishimoto solo sigue poniendo la firma y menciona que es como otro fan más, que todos los meses espera a ver qué ha hecho Ikemoto con la historia. Por ello Kishimoto no es el escritor de Boruto y nunca lo ha sido realmente. Lo único que ha aportado Kishi es la escena del flash forward de Boruto y Kawaki hablando sobre las caras de los Hokages destruidas, escena a la que el propio Kishimoto admitió que escribió como un gancho para la historia, pero que ni siquiera pensó cómo es que la historia iba a llegar hasta ese punto. Por tanto, no, Masashi Kishimoto no es el autor de Boruto. Y ahora quiero continuar con el tema de Indra y Ashura, los hijos del sabio de los 6 caminos que lucharon entre sí por el legado de Rikudo Sennin. Muchas personas en el fandom piensan que tanto Hashirama y Madara como Naruto y Sasuke son reencarnaciones de Indra y Ashura, es decir, que sus almas son directamente las de los hijos del sabio. Muchos seguidores me habéis preguntado con el pasar del tiempo que cómo es posible que en la guerra ninja personajes como Madara y Sasuke y Naruto y Hashirama coincidieran al mismo tiempo, cómo es que podían coexistir si todos eran Indra y Ashura, que no tiene sentido pues estos debían tener la misma alma. Muchos no saben que las palabras transmigración y reencarnación no significan lo mismo. En este caso Naruto y Sasuke son su propia persona, tiene su alma individual que los hace únicos y diferentes, al igual que les pasaba a Hashirama y Madara y todas las generaciones previas de transmigraciones que no conocemos. Unos no se solapan con los otros porque no tienen las mismas almas, pues transmigración significa que las almas de Indra y Ashura, en vez de ir al otro mundo como las demás,
estas se quedaban en el mundo de los vivos y se alojaban en los cuerpos de los niños recién nacidos, como lo era el caso de Hashirama y Madara, pero lo hacían en forma de chakra, no es que el alma de Indra y Asura fuera directamente el alma de estos bebés. En el manga se dice por ejemplo que para la Cuarta Guerra Ninja, cuando Madara había resucitado con el Rinne Tensei, este ya no era una transmigración de Indra, pues su tiempo como recipiente ya había terminado, teniendo ahora Sasuke el chakra de Indra en su interior. Lo mismo con Hashirama y Naruto, el primer Hokage ya no tenía el chakra de Ashura en su interior, pues lo tenía Naruto. Por ello es importante hacer la diferencia de las palabras reencarnación y transmigración. Naruto y Sasuke no son reencarnaciones de Indra y Asura, sino que tienen sus transmigraciones, simplemente teniendo su chakra en el interior. Hay personas, fans de Naruto, que aún a día de hoy piensan que el Rasengan es un jutsu de elemento viento. La realidad es que no, el Rasengan no es una bola de viento, sino que es una esfera de chakra donde el usuario domina su forma, siendo capaz de hacer girar el chakra y comprimirlo en la palma de la mano en forma de esfera. Pero no hay ninguna transformación en ninguna naturaleza de chakra en concreto, ni viento, ni rayo, ni nada por el estilo. El Rasengan de viento de hecho sí existe, y fue el propio Naruto quien lo creó en el arco de Hida Nikakuzu, siendo el objetivo de ese entrenamiento lograr añadir una naturaleza de viento a la esfera. También su hijo Boruto logró crear un Rasengan de viento en su propia serie, y se puede ver claramente la diferencia entre uno normal y uno con la naturaleza de viento. De hecho, el Rasengan no puede ser una técnica de viento, pues ni Kakashi ni Minato lograron nunca modificar su naturaleza, por tanto, por definición, es imposible que lo sea. ¿Entendido? Ahora vamos a otro clásico que he oído muchas veces, y es el tema de que los Edo Tensei tienen chakra infinito, lo cual no es del todo cierto. Tiene todo el sentido del mundo que la gente piense esto, pues de hecho es algo que el propio Madara Uchiha menciona después de que Kabuto sea derrotado y obligado a deshacer el Edo Tensei. Consigue liberarse mediante los sellos, pues al parecer el fantasma de los Uchiha los conocía. Madara menciona que este jutsu tiene varios riesgos y que uno de ellos es básicamente que si alguien conoce el sello de liberación, este se puede salir de control con un cuerpo inmortal y chakra infinito a sus anchas. Bien, la realidad es que los Edo Tensei no tienen chakra infinito, pues ello significaría necesariamente que cualquier resucitado por Kabuto tendría más chakra que el 10 colas o Kaguya, por ejemplo. Lo cual es imposible. Entonces, ¿Edo Sasori tiene más chakra que el 10 colas? Evidentemente no. Lo que pasa es que los Edo Tensei tienen la misma cantidad o reservas de chakra que tenían en su versión viva. Solo que cuando se quedan sin chakra, este se vuelve a recargar o recuperar mucho más rápido que un cuerpo vivo normal, tal y como la propia regeneración. Como todos sabemos, si a un Edo Tensei le cortas un brazo, en cuestión de segundos se le vuelve a poner. Lo cual no significa que tengan una cantidad máxima de chakra superior a la que tiene el Yubi. Por poner varios ejemplos de lo que digo, en la pelea contra Kabuto, Edo Itachi menciona que aún puede usar el Susanoo, haciendo referencia a que puede terminar su chakra o habrá un momento donde no pueda usarlo, como si no fuera algo que pueda hacer sin parar. Por otro lado tenemos el ejemplo de los Edo Hokage peleando contra el 10 colas. Cuando tienden la barrera de 4 soles, tanto Hashirama como Tobirama se sorprenden de los pocos clones que pueden realizar mientras tanto, pues la mayoría de su chakra está ocupado con la barrera. Si tuvieran chakra infinito podrían crear infinitos clones con el mismo poder que su cuerpo original. Sin embargo, ya vemos que están limitados no solo en cantidad, sino también en calidad. El propio Madara, cuando destruye uno de los clones de madera de Hashirama, menciona que es muy aburrido pelear contra copias, pues estas no tienen ni por asomo el poder del cuerpo principal, el cual está concentrado en la barrera. Por ello no, los cuerpos resucitados de Edo Tensei no tienen chakra infinito como muchos piensan, solo tienen la ventaja de que lo recuperan mucho más rápido que un cuerpo vivo normal, lo cual es una gran ventaja, pero está muy lejos de ser chakra infinito. ¿Lo habíais pensado alguna vez? Continuamos con un clásico dentro del conocimiento popular de la gente. Hiruzen rompió la promesa que le hizo a Kushina. Muchos conoceréis la escena del anime donde podemos ver a los cadáveres de Minato y Kushina, y como en su último aliento, esta le pide a Hiruzen que cuide de su hijo, siendo que el tercer Hokage se lo promete. Esta escena ha llevado a muchos memes, por ejemplo que Hiruzen intentó detener el ataúd de Minato contra Orochimaru porque lo iba a matar al darse cuenta de cómo había abandonado a su hijo. Esta escena de la promesa proviene de un relleno, realmente Hiruzen nunca promete nada a Kushina, por ello técnicamente no debería tomarse en cuenta.
Luego tenemos la escena del abandono en su casa diciéndole que no tiene padres. Esta escena también es de relleno, en el manga original nada de esto ocurre y son solo adiciones del propio estudio de animación para rellenar la historia. En general, el anime hace quedar peor al tercer Hokage, el cual en el manga ya tiene muchos errores, como lo de Orochimaru y los Uchiha, pero que estas escenas le añaden, pues, cosas más negativas. Ahora cambiemos a un tema radicalmente distinto, con uno de los ninjas que menos conocemos, pero que según las leyendas fue uno de los más importantes de Konoha, Sakumo Hatake. Como sabemos, el padre de Kakashi era uno de los efectivos más importantes de la hoja, siendo que su nombre era conocido como el Colmillo Blanco, alguien muy importante en tiempos de la Segunda Guerra Ninja. No por nada, fue el propio Sakumo quien asesinó a los padres de Sasori en el campo de batalla. Cuando la historia del Colmillo Blanco es contada por primera vez por Minato en el flashback del Kakashi Gaiden, este menciona que el nombre del Colmillo Blanco hacía palidecer al de los Sannin, es decir, Jiraiya, Orochimaru y Tsunade, siendo que posiblemente tenían logros mayores. Muchas personas interpretaron que Sakumo era más fuerte que estos tres personajes, pero con mucha confusión y equivocación de por medio. Primero de todo, Minato solo habla de fama, lo cual no necesariamente tiene que ver con poder, simplemente dice que Sakumo tenía más prestigio por lo que sea, pero no lo sabemos si esto trata de poder, de alguna hazaña en concreto, etc. Pero además recordemos que los Sannin son más poderosos con 50 años, es decir, en la época ya de Naruto chiquito, que cuando eran más jóvenes y pelearon contra Hanzo. En ese entonces ni Tsunade tenía el Byakugo, ni Orochimaru el poder de la serpiente blanca, y probablemente Jiraiya no podía luchar como lo hizo contra Pain. Por ello recuerdo que incluso si Sakumo Hatake fuera más poderoso que ellos antes del Kakashi Gaiden, no implica que sea más poderoso que los Sannin que conocemos durante la trama principal de Naruto. Esto lo digo porque muchas veces leo gente que se flipa con el supuesto nivel de poder del Colmillo Blanco diciendo que estaba al nivel de Minato o incluso Madara y cosas así, cuando lo único que se dice es que durante el Kakashi Gaiden el sobrenombre del Colmillo Blanco hacía palidecer al de los Sannin, ni más ni menos. Ahora vamos con un topicazo dentro del fandom de Naruto. Este sería el primo hermano de antes había estrategia o antes los kunai servían. ¿Cuándo hacían sellos manuales en Naruto? Sí, hay una creencia popular bastante extendida que dice que al principio de la serie usaban muchos sellos manuales como símbolo de la identidad, pero que luego para la guerra ya no los usaban. Este mito tiene parte de cierto y otra de distorsión, pues es verdad que justo al inicio de la serie sí que veíamos más sellos con las manos. Normalmente cuando los personajes usaban una técnica por primera vez, como Sasuke usando el Katon o Kakashi con la técnica de invocación, Hiruzen con el Shiki Fujin. O quien no recuerda, por ejemplo, a Kakashi y Zabuza haciendo sellos uno enfrente del otro como un par de psicópatas. Si bien esto es cierto, solo ocurre justo al principio. No es como que cada vez que veamos un Chidori o un Katon nos muestren todos los sellos. Kishimoto evidentemente a la hora de dibujar se ahorraba esos elementos, pues tendría que estar todo el rato repitiéndolos. Pero desde entonces, segunda mitad de Naruto chiquito y Shippuden, seguíamos viendo sellos manuales en muchas ocasiones, aunque fuera en un panel donde se simplificaban todos esos sellos en uno, dando a entender al lector que pese a que Kishimoto no dibujara todos los sellos, el personaje sí los había hecho. Como ejemplos pongo la bola de fuego que le lanza Sasuke a Naruto en su pelea final. Incluso en Boruto, digamos lo más alejado de la esencia inicial de la obra, podemos ver que los personajes siguen teniendo estos paneles donde se los ve hacer sellos manuales, incluso con una sola mano como hacían Haku o Minato. Nunca se ha perdido realmente esto. Lo que sí, muchas habilidades especiales que tienen ciertos personajes como una Biyudama, los poderes del Mangekyo, Hiraishin y demás, no necesitan sellos manuales como los jutsus elementales del principio. Eso es cierto, pero esto tampoco es algo único del final, pues en el propio Naruto chiquito Itachi lanzaba su Kuyomi y Amaterasu sin usar sellos, y había veces donde Sasuke usaba el Chidori sin hacerlos. No es algo necesariamente del final de la obra. Repito, lo que ha pasado es que simplemente ya no dibujan todos los paneles con cada sello, por pura lógica no tendría sentido, pero cuando los personajes usan jutsus elementales sí los hacen, y hay ciertas habilidades que nunca los han necesitado, tampoco en el principio. Por tanto, hay cierta distorsión en esto por parte del fandom. Y ahora toca continuar con un tema del que hablé en un vídeo individual hace poco, el legendario jutsu evangelizador de Naruto Yo antes era como tú.
Una mentira muy extendida por todo el internet es que Naruto les dice esa frase a todos los villanos a los que no puede derrotar y de esa forma los evangeliza. Básicamente esto viene de un meme que se sale de control por redes sociales como TikTok, YouTube o Instagram, pues como podéis imaginar hay parte de verdad y de mito y muchas personas que realmente no han visto la serie o no se acuerdan bien piensan que de verdad esto sí es así. La realidad es que Naruto nunca pronunció siquiera esas palabras, sí que dijo cosas que se asemejan más o menos, pero la frase no la dijo. Como sea, también es falso el mito de que Naruto no derrota a sus enemigos y que simplemente los evangeliza. Pues a Zabuza lo evangeliza cuando ya está fuera de combate, a Gaara primero lo revienta a piñas y luego es cuando usa el Tard no Jutsu, y el resto son casos parecidos, con Neji, etc. Nagato solo cambia después de que Pain sea derrotado y él quede exhausto, y con Obito quizás es el caso más cercano del meme, pues básicamente pierde porque empieza a dudar de sí mismo al ver a Naruto reflejado en él, pero el Uchiha no se evangeliza del todo hasta que está tirado en el suelo totalmente derrotado. Con Sasuke tenemos más de lo mismo, el combate termina en un empate técnico y después es cuando dialécticamente y filosóficamente pierde ante Naruto. No es que lo convenza en mitad del combate porque no lo pueda ganar ni nada por el estilo. En todos los casos Naruto iba con todas, a meter de puñetazos a los enemigos y con toda su potencia de fuego si hacía falta, sino preguntarles a Deidara o Kakuzu. Lo que pasa es que es cierto que Naruto evangeliza a dos personajes que son muy poco realistas, Nagato y Obito, dos adultos hechos y derechos que llevaban más de una década con sus planes y que se habían llevado por delante a quien hiciera falta. Sin duda es extraño que tras hablar unos minutos con un adolescente parecido a ellos, decidan cambiar de planes. Si bien esto es cierto, repito que lo de que Naruto no derrota a sus enemigos y empieza a hablar con su famosa frase es un mito, una exageración que tiene gracia como meme, pero que se queda eso, en un meme. Si queréis oír sobre este tema más en profundidad, os recomiendo el vídeo que hice al respecto hace unas semanas, ahí le doy el tiempo que merece. Ahora quiero tocar también otro tema importante, una mentira que también se oye mucho en la comunidad es que Kakashi Hatake no se queda ciego al usar el Mangekyo. Aquí la respuesta va a ser de nuevo bastante simple, al contrario de lo que tú crees, Kakashi sí se queda ciego cada vez que usa el Kamui. Primero de todo tenemos la prueba en el primer arco de Shippuden cuando el equipo 7 se cruza con el clon de Itachi. Aquí Kakashi tiene un diálogo que es bastante clave. Básicamente Kakashi le pregunta a Itachi que cuánta vista ha perdido, a lo que Itachi se sorprende y le dice a Kakashi que no es posible que él sepa algo, y nos dejan sin saber la conclusión a la que el Uchiha ha llegado. Sin embargo, en ese mismo arco vemos como Kakashi usa el Mangekyo contra Deidara, siendo que lo ha dominado en los 2 años del salto temporal. Sabiendo que la ceguera es un síntoma de usar el Mangekyo y viendo que Itachi se sorprende de las palabras de Kakashi, podemos inferir que Itachi llega a la conclusión de que Kakashi había desbloqueado ese ojo. Y si Kakashi sabía el síntoma de la ceguera, es posible que es porque él mismo lo había vivido. La verdad es que esa escena muchas veces pasa por alto para la gente y es muy reveladora en realidad. Sin embargo, lo que confirma mi punto es que en la propia guerra, cuando Gai pelea contra Madara, menciona que apenas puede ver bien y no puede apuntar con su Kamui bien, pues ha abusado de su poder. Tanto es así que el mismo Gaara tiene que usar una plataforma de arena para acercar a Kakashi a Madara, por lo que hay una confirmación directa de que Kakashi estaba prácticamente ciego. De hecho, incluso en un panel podemos verlo con el ojo lleno de sangre, para los que dicen que el Kamui no genera esos efectos. Por ello, si alguna vez oís eso, recordad que el propio manga confirma lo contrario, Kakashi sí se queda ciego. Ahora quiero tocar una de las fumadas más grandes de internet, el poder de Ashina Uzumaki y Sasuke Sarutobi, dos ninjas legendarios en la historia de Konoha y los Uzumaki. Sasuke Sarutobi es el padre de Hiruzen, un ninja conocido por su valentía, y de hecho Sasuke Uchiha recibió su nombre en su honor. Aunque no se sabe nada más de él, ni siquiera el diseño que se usa de él es canon, pues está sacado de otro anime. Por otro lado tenemos a Ashina Uzumaki, el líder del clan Uzumaki y familiar lejano de Hashirama que podemos ver en la imagen donde salen ambos clanes juntos, del cual tampoco se sabe nada, ni de forma canon oficial ni nada. Sin embargo, durante años los youtubers de la comunidad de Naruto, tanto hispana como angloparlante, se han dedicado a subir vídeos con miniaturas donde tanto Ashina como Sasuke Sarutobi salen peleando contra Hashirama y Madara al mismo tiempo, e incluso haciendo parecerlos superior a estos, como ninjas legendarios con poderes de semidioses. La realidad es que ningún material se ha dado a entender que fueran tan poderosos y de hecho, aunque fueran fuertes, que es probable, ni de lejos estarían cerca de Hashirama y Madara, quienes eran transmigrantes de Indra y Asura y por tanto estaban muy por encima que cualquier otro ninja de su era.
los demás eran hormigas a su lado. Por ello, como mucho, estos dos personajes podrían equipararse a Tobirama. Pero lo de que estén al nivel de Hashirama y Madara es simplemente un mito que se ha creado en redes sociales debido a muchos creadores de contenido. Y bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo, dejad en los comentarios si creéis que me he dejado algún mito o mentira sobre Naruto, cuál creéis que debería añadir en un futuro si es que hago otro vídeo, y espero que dejéis un buen like. Hasta la próxima y adiós.